Buenas tardes, queridos amigos y hermanos, y bienvenidos. Saludos y gracias por acompañarnos en este servicio, este video, esta transmisión de momentos de oración. Es algo que ya por que unos 16 meses el pastor Mitchell empezó, gracias al don que tiene para la tecnología y edición de videos y todo eso. Hemos podido gozar de este medio para podernos conectar como iglesia, como hermanos, como amigos, para poder compartir peticiones especiales y también para reflexionar en la palabra de Dios. Esta tarde eh, me estoy cubriendo a Memo. Tuvimos que hacer un cambio. Él quería presentar el video, pero no se pudo. Y también está fuera el pastor Mitchell. Así que aunque él ha cubierto prácticamente todos los martes y ha estado aquí devotamente para dirigir las peticiones y los momentos de oración, es imposible que pueda estar siempre, pero el próximo martes sí va a estar aquí para presentar el tema y también para dirigir los momentos en vivo. Así que este video sí es pregrabado. De todas maneras, los animamos para que compartan sus peticiones en Facebook y en YouTube, porque aunque yo no pueda leer esas peticiones en voz alta, nuestros hermanos y amigos, todos nuestros visitantes pueden leerlos y podemos orar los unos por los otros, y de eso se trata. Así que bienvenidos, siéntanse libres por favor de compartir sus peticiones en el chat, y claro que también el ministerio de oración, pastor, ancianos, estamos orando por esas peticiones. Así que vamos a entrar al tema de esta tarde. Seguimos con el Sermón del Monte de Cristo Jesús, y estamos ahora en el capítulo 7, Mateo capítulo 7, y vamos a reflexionar sobre los versículos del 1 al 5. Y es un tema tan importante, es un tema que aunque lo hayamos entendido en el pasado, aunque hayamos aprendido la lección en el pasado, eh, lo veo como mantenimiento del cristianismo, porque como pecadores, pues tenemos cierta naturaleza que tenemos que estar combatiendo, luchando y trabajando junto con el Espíritu Santo para que Él haga los cambios en nuestro carácter. Y a veces podemos dar mantenimiento a ciertas áreas, como cuando uno se corta las uñas o se corta el cabello, pero con el tiempo empieza a crecer otra vez y uno tiene que dar un mantenimiento constante a ciertos temas. El tema de esta tarde tiene que ver con juzgar a nuestros hermanos, juzgar al prójimo de una manera condenatoria, de una manera hiriente. Y pues es bien importante que podamos nuevamente reflexionar en las palabras de Cristo, analizar nuestros corazones, nuestras vidas y ponernos bajo la dirección del Espíritu Santo para que Él pueda hacer ese proceso de santificación en nuestras vidas. Vamos a tener una palabra de oración para empezar. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de abrir tu palabra nuevamente. Buscamos enseñanza, dirección, inspiración, instrucción a través de ella. Señor, habla a nuestros corazones y a nuestras mentes para que puedas refinar nuestros caracteres y podamos ser más como Cristo, y que estos momentos de reflexión sean de bendición. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 7, empezando con el versículo 1. Voy a leer del 1 al 5 y dice: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. ¿Por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que la primera pregunta que posiblemente surge es: ¿a qué se refiere Jesús con juzgar? Y posiblemente has tenido conversaciones, yo he tenido conversaciones a veces con personas, y entonces pues surgen las preguntas acerca de juzgar, de criticar, de acercarte a una persona para compartir una observación, el tema de regaños, de disciplina. La pregunta de no juzgar, pues trae a colación
muchos conceptos. Y entonces, pues queremos saber a qué se refiere Jesús cuando dice no juzguéis. Y por el contexto, pues podemos determinar que se refiere a juzgar de una manera ah, condenatoria o juzgar para censurar. Y realmente lo que estamos hablando en este tema, y por eso es el título de esta noche, tiene que ver con nuestra actitud hacia nuestro prójimo. Nuestra actitud hacia nuestro prójimo. Así que obviamente como seres humanos todos tenemos la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Constantemente estamos haciendo juicios de valor. Estamos tomando determinaciones en cuanto a diferentes cosas para comparar eh, y contrastar, ¿no? Diferentes ideas y de esa manera nosotros podemos evaluar el mundo en el que vivimos. Es un mecanismo cerebral, básicamente, en el que nosotros constantemente estamos evaluando, determinando, sí, entre el bien y el mal. Como cristianos, pues es obviamente muy importante que nosotros podamos tener esa capacidad de discernir entre el bien y el mal, pues. Y entonces, aquí pues Jesús está hablando acerca de no juzgar para que no seamos juzgados. No se trata de no tomar la determinación de si algo es correcto o no, porque eso, pues sí, técnicamente cae bajo la definición de juzgar, o sea, juicios de valor. Y tampoco criticar, porque pues no podemos vivir sin tomar críticas. Pero hay una gran diferencia entre críticas constructivas, críticas perjudiciales o lastimeras. Entre juzgar entre el bien y el mal, tener buen juicio y juzgar a tu hermano para poderlo, no sé, rebajar, lastimar, condenar. Y posiblemente no juzgamos a los demás porque queremos necesariamente degradar a una persona, porque queremos lastimar a una persona, pero es como una naturaleza o una característica de la naturaleza humana de que pues tendemos a buscar lo negativo, tristemente, en otras personas y tratar de resaltar lo positivo que tenemos nosotros mismos. Así que creo que todos entendemos que cuando Jesús dice que no debemos juzgar, no juzguéis, está hablando acerca de eso, de no expresar opiniones condenatorias sobre otra persona, no sé, tratar de adivinar las intenciones y los motivos de otra persona que van a lastimar a esa persona, que van a lastimar su reputación, que van a dañar su ánimo. Y entonces, pues sí, la segunda pregunta que yo tendría es, ¿por qué lo hacemos? Por qué se nos hace tan fácil querer criticar o evaluar a una persona de una manera negativa? Y una razón que encontramos en la palabra es que muchas veces lo hacemos para podernos realzar nosotros y sentirnos mejor. Cristo contó la parábola del fariseo y del publicano que estaban en el templo, y el publicano humildemente se daba golpes al pecho en reconocimiento de lo pecador que era, mientras que el fariseo se asomaba a su lado para ver al publicano y decía, gracias Dios porque no soy como este pecador. Esa tendencia no era algo que solamente tenían los fariseos, es una característica humana de que tratamos de justificar nuestro comportamiento y de podernos realzar o elevar, y una manera de hacerlo es bajando a otras personas. Qué feo, ¿no? Quizás algo que hacemos inconscientemente y es algo contra lo cual tenemos que luchar. Otra razón es que posiblemente al reconocer nosotros nuestras propias fallas, las cosas que nos frustran acerca de nuestro propio carácter, cuando las vemos que se presentan en otras personas, quizá de una manera vicaria, ¿no? Tratamos de corregir ese mal. Y en vez de corregirlo en mi propia vida, lo vemos en otra persona, y esa característica que tanto nos agobia y nos frustra a nosotros, nos frustra verlo en otra persona. A veces es cuando más perdemos la paciencia, cuando vemos que una persona hace lo que nosotros mismos hacemos.
Y es algo muy común también como padres. Y tenemos que tener mucho cuidado de no frustrarnos cuando vemos que nuestros hijos están básicamente reflejando nuestro propio comportamiento. Y vemos eso y no queremos que se repita y no queremos que ellos quizá remeden lo que nosotros hacemos y entonces pues, los podemos regañar y ser duros, pero nosotros mismos tenemos que corregir eso en nuestra vida y pues seguramente de eso está hablando Jesús cuando habla acerca de la paja y la viga en el ojo. Así que esta es una tendencia humana y tenemos que tener mucho cuidado y las razones por las cuales no debemos juzgar entonces son varias y vamos a repasar algunas aquí en la Biblia. La pregunta, la tercera pregunta para mí entonces sería, ¿por qué no juzgar? ¿Ok? Obviamente, la primera razón por la cual no debemos juzgar a nadie es porque Jesús nos dice, no juzguéis, no juzguéis, no lo hagas. Por más tiempo que tengas en la iglesia, por más tiempo que tengas sobre la tierra, por más que creas que entiendes la psicología humana para poder tratar de descifrar los motivos de otras personas, no nos toca a nosotros, no nos toca a nosotros juzgar a una persona y tratar de decir, esta persona hizo esto por eso, esta persona hizo esto, y entonces ser ásperos y ser duros con las otras personas. Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Una cosa que entendemos en la palabra de Dios es que solamente Dios es juez. Nosotros no somos jueces. Nosotros somos seres humanos con pecado, con nuestras propias fallas y no estamos en ninguna posición para poder condenar a otra persona, para poder juzgar a otra persona para condenar a esa persona o para censurarla. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 4, versículo 4. 1 Corintios 4, 4. Dice allí, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y aquí Pablo está reconociendo de que sí, hay personas que juzgan, que critican, y él entiende de que pues realmente la única persona que tiene la autoridad de juzgar es Dios. Y sí, debemos recordar eso, de que nosotros no estamos en ninguna posición para juzgar más que Dios. Allí mismo en 1 Corintios capítulo 4, sigamos leyendo en el versículo 5, porque otra razón por la cual nosotros no debemos juzgar es que nunca podremos saber qué hay en el corazón de la otra persona. No podemos suponer que la persona hizo esto o lo otro por malicia o por ignorancia o por esto y por lo otro. No podemos saber porque tiene un plan, porque es una persona que está confabulando con otra, porque está haciendo... No sabemos, simplemente. ¿Qué dice 1 Corintios 4:5? Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Así que nosotros no podemos pretender entender por qué las personas hacen lo que hacen. La hermana White en el Sermón del Monte, en su capítulo del Sermón del Monte, en el libro del Deseado de todas las gentes, que viene siendo el capítulo número 31, dice esto: no juzguéis para que no seáis juzgados. No os estiméis mejores que los demás, ni os erijáis en sus jueces, ya que no podéis discernir los motivos, no podéis juzgar a otro. Si le criticáis, estáis fallando sobre vuestro propio caso, porque demostráis ser partícipes con Satanás, el acusador de los hermanos. El Señor dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos. Tal es nuestra obra, que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados. Realmente aquí hay por lo menos 3 razones por las cuales no deberíamos juzgar los unos a los otros. Una, no podemos leer el corazón de otra persona, no podemos entender qué hay en la mente de la persona.
para saber por qué hace lo que hace, y entonces no debemos emitir pues juicios sobre esa persona, conclusiones, porque realmente no conocemos. Am, pero también menciona el hecho de que cuando nosotros juzgamos a otra persona, nosotros mismos caemos bajo la condenación de ese mismo juicio. Y eso es lo que Cristo mismo dice en Mateo, el capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. Si tú juzgas a tu hermano, si condenas a tu hermano por cometer cierto mal y dices, esta persona hizo esto, eso está mal, el hecho de que tú puedas emitir una condena sobre esa persona, básicamente está diciendo al mundo, diciendo a los cielos, de que tú entiendes que esa cosa está mal. Y si tú cometes esa misma cosa, tus propias palabras caen sobre ti porque pues muestran de que tú sabías que ese acto, ese pensamiento, esa manera de obrar era mala, era pecaminosa. Y entonces cuando lo cometes, pues no puedes decir que es por ignorancia, no puedes decir, yo no sabía que eso estaba mal, si tú mismo estás condenando a otra persona por cometer ese mismo mal. La otra razón que menciona a ella es de que cuando nosotros tomamos la actitud de condenar, de juzgar a nuestros hermanos, realmente estamos entrando en el papel mismo de Satanás. La Biblia dice que Él es acusador entre los hermanos. Él es el que constantemente está tratando de señalar nuestros males, nuestros pecados para buscar nuestra muerte, nuestra condenación. Era el trabajo que Él hizo contra la persona de Job. Él estaba en ese momento y aún ahora acusando a los seres humanos para que nadie sea salvo. Trata de convencernos a nosotros mismos de que nosotros no somos merecedores de la gracia de Dios, de que somos pecadores y merecemos nada más ni menos que la muerte. Y cuando nosotros tomamos el papel de juzgar a otros, de condenar a otros, estamos haciendo lo mismo. Qué feo que pues conscientemente o inconscientemente nosotros caigamos en ese mal de hacer el trabajo de Satanás. Y por eso la Biblia es muy, muy clara cuando habla acerca de la necesidad de refrenar la lengua. La lengua es una herramienta o una arma mortal que lastima, que daña, que mata, que corta. Y qué importante es que nosotros podamos refrenar nuestra lengua. Si pasó un pensamiento por tu mente acerca de alguien, tienes una opinión que formaste, pide a Dios ayuda para que pueda ser justo, para que pueda ser pues fiel en pensar lo mejor acerca de los demás y definitivamente no expresar algo acerca de otra persona. Y es algo que hemos hecho y pues aprovechamos este momento para pedir a Dios perdón nuevamente por hacerlo y proponernos no hablar mal de nadie. No hablar mal de nadie. Es como la expresión en inglés que dice, if you don't have anything nice to say, don't say anything at all. Si no tienes nada bueno que decir acerca de alguien, mejor no digas nada. Porque ciertamente la lengua es una arma venenosa y tenemos que guardarla y tenemos que protegernos de no dañar con nuestras palabras a alguien más. Lo cual nos lleva a otra razón por la cual no debemos juzgar y probablemente una de las más importantes. Vamos a ver qué dice Romanos 14:13. Romanos 14:13. Ok, dice allí, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. O sea que cuando nosotros nos juzgamos los unos a los otros, estamos poniendo un tropiezo. Estamos dándole razones a esa persona para desanimarse o estamos causando desánimo. Estamos hiriendo sentimientos y eso puede causar el tropiezo de un cristiano en su caminar con Dios, en su jornada de la vida.
Hay personas, o sea, todos tenemos la vulnerabilidad de ser desanimados. No importa nuevamente la edad, el tiempo en la iglesia, si es que eres laico o pastor o anciano o líder o no eres nuevo en la fe, todos estamos susceptibles al desánimo. Y el juzgarnos los unos a los otros solamente corta, solamente lastima, solamente sirve de tropiezo para otras personas. Precisamente de eso estábamos platicando, um, David y Angie, nuestros amigos y nosotros, Jack y yo, y estamos comentando cómo es que algunos jóvenes que han pasado por nuestras filas de mi generación han dejado la iglesia y muy seguido su razón tiene que ver con el trato que se les dio. Ahora, yo no sé si realmente sea esta la situación en la vida de esos jóvenes, pero de que en nuestra iglesia sí se habla de una manera dura, lastimera, condenatoria, no solamente hacia los jóvenes, sino los unos a los otros, hacia los pastores, es una realidad. Y es triste de que eso pueda ser un factor que pueda ser más fácil para una persona alejarse de la iglesia, alejarse de Dios. Qué triste que podamos de esa manera influir a alguien para que ya no quiera más. Y claro, solamente Dios conoce las intenciones. Y somos seres humanos y ya sea que en la iglesia o en el trabajo o en la escuela, va a haber esa situación siempre. Y tenemos que entender que como cristianos nos vamos a topar con hermanos que van a herirnos con sus lenguas, pero nosotros estamos allí por amor a Dios, ¿verdad? Y debemos entender que tanto ellos como nosotros somos seres humanos y caemos y cometemos errores, pero hay que persistir en la fe, hay que ser fiel, hay que ser fieles, pero no demos razones a otros para tropezar. Y por último, eh, es de que nosotros hemos de examinarnos a nosotros mismos en vez de enfocarnos en otras personas para encontrar los errores, los pecados. Enfoquémonos en nosotros mismos. ¿Qué dice Primera de Corintios 13:5? Se me hace que es Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 13:5. Dice ahí, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados? Nuestro trabajo, y estaba en la misma cita que leímos de Elena White, nuestro trabajo es examinarnos a nosotros mismos, mirar hacia adentro, buscar los errores que nosotros estamos cometiendo en nuestra propia vida. Hay una partecita en el capítulo sobre este tema de John Stott, donde él dice esto, aun cuando tenemos una fatal tendencia a exagerar las faltas de los demás y a reducir la gravedad de las nuestras. Parece que nos resulta imposible, al compararnos con los demás, ser estrictamente objetivos e imparciales. Por el contrario, tenemos una perspectiva alegre y optimista de nosotros y una perspectiva acre de los otros. Y eso es algo que necesitamos revertir. Está de cabeza. Lo mejor y lo que nos enseña la Biblia es que nosotros debemos considerar a otros como superiores a nosotros mismos. Debemos pensar de la manera más optimista, más generosa, magnánime sobre los demás, ¿no? Pensar bien, no ser cínicos, no ser negativos, sino tratar de siempre darles el beneficio de la duda a los demás. Y si hemos de ser duros con alguien, que sea con nosotros mismos, porque es demasiado fácil halagarnos a nosotros mismos y pensar que estamos bien, cuando la realidad es de que tenemos pues una viga en el ojo. Vamos a seguir leyendo en Mateo 7, el versículo 3. Así que dice Jesús, ¿por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que nuevamente,
nuestro primer trabajo es examinar nuestro propio corazón, nuestra propia mente, nuestros propios motivos, pensar bien de los demás y tratar a los demás con amor. Ahora, esta parte del Sermón del Monte de Cristo es interesante porque aunque nos está diciendo Jesús, no te enfoques en la paja que está en el ojo de tu hermano, enfócate en la viga que tienes tú en el tuyo. Dice, saca primero la viga que tienes en tu ojo para que luego puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que sí, cabe mencionar, y es importante mencionar, de que eh, no juzgar a otros de una manera condenatoria, no criticar a otros de una manera destructiva, es, es nuestro trabajo. O sea, no debemos emitir palabras que lastimen a otras personas, que sean piedra de tropiezo para otras personas. Pero por otro lado, la Biblia sí nos habla acerca de exhortar a nuestros hermanos, de reprender a veces a una persona. Pero aquí Jesús está diciendo, examina tu vida. No vaya a ser que estás cometiendo el mismo mal que quieres señalarle a tu hermano. Y si tú puedes analizarte y corregir ese defecto en tu propia vida y para luego dar palabras que puedan ayudar a un cristiano, a un hermano en su caminar para mejorar su vida, entonces hazlo después de quitar la viga de tu propio ojo. Y es que si alguien tiene un defecto, si alguien está caminando y trae un frijol en el diente o tienes una mancha o algo así, siempre se aprecia de que una persona te haga a un lado y te diga, oye, ¿sabes qué? Mira, tienes algo, tienes el cierre abierto o noté que dijiste eso y posiblemente no te diste cuenta, pero se pudo haber interpretado de esta manera. Se aprecia cuando una persona pueda corregirnos y nos pueda ayudar para mejorar nuestra manera de vivir, ¿verdad? Para mejorar nuestra manera de hablar. Y si tú puedes ayudar a una persona, exhortar a una persona, animar a una persona, instruir o educar a una persona, qué bien. Y ojalá esa persona te lo pueda agradecer. Pero la manera en la que nosotros nos acerquemos a una persona para hacerlo hace toda la diferencia. Y si lo hacemos de una manera que finalmente no produzca en la otra persona el deseo de darte gracias por señalártelo, posiblemente no deberías hacerlo o deberías tener mucho cuidado si es absolutamente necesario hacerlo para que no podamos caer en el error de dañar a alguien o lastimar a alguien, ¿verdad? Nuestras palabras tienen que ser palabras dulces, suaves, apreciables y llenas de amor, más que nada. Y entonces, pues Jesús nos habla en el capítulo 18 de Mateo acerca de eso precisamente, que si alguien está cometiendo un error, está cometiendo un pecado contra tuya, habla con esa persona. No está diciendo, ignora el hecho, haz como que no viste nada, no trates de discernir entre el bien y el mal. Está diciendo, acércate a esa persona, puedes ayudar a esa persona, pero esta es la manera de hacerlo. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Y qué bendición, ¿no? Por favor, hermanos, si yo cometo algún error, si he pecado en contra de ustedes, díganmelo. Yo necesito saberlo. Me gustaría saberlo para que yo pueda entender mi proceder o por lo menos platicarlo. eh, no sé, pero la mejor manera de obrar como hermanos, como amigos, es que si vemos una cosa en otra persona que realmente es una persona mayor, ¿no? Porque dice el texto aquí, si tu hermano peca contra ti, hay una diferencia entre acercarte a una persona para tratar de corregirlo en un pecado que está cometiendo versus acercarte a alguien para simplemente mostrarle sus pequeños defectos que realmente no son cosas mayores, pero estamos, pues, no sé cómo se dice en español, pero en inglés se usa la palabra nitpicking, nitpicking. O sea que fijarte en las cositas chiquititas. Es demasiado fácil fijarte en las cositas chiquititas y uno puede enfadar a otra persona
cuando te acostumbras a estar señalando, eso no me gustó como lo dijo, eso no lo hizo correctamente, yo cuando hago esto lo hago así y esta manera está mal. Realmente son cositas pequeñas que al decírselas a otra persona estamos más que nada enfadando a esa persona. Pero la Biblia aquí está hablando acerca de hablar con tu hermano cuando peca contra ti. Y eso es un asunto que importa en la vida de esa persona porque puedes ayudar a esa persona a corregir un mal. Si una persona tiene una paja, aunque sea pequeña, aún una paja en el ojo, si no lo sacas, puede llevar a un problema, puede obstruir la vista, puede, no sé, quizá infectarse. Si puedes ayudar a una persona, qué bien, pero la manera en la que lo hacemos es tan importante. Y dice aquí que si te oye, has ganado a tu hermano. Qué bonito, ¿no? 16, el versículo 16 dice, pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Así que el siguiente paso, después de hablar directamente con una persona de una manera aparte, sin delatar a la persona públicamente, con amor, si eso no ayudó para que la persona entendiera y pudiera corregir su mal, entonces lleva a una persona más, quizá una persona adicional, dos personas más, para tratar de entrar en razón con una persona que está cometiendo nuevamente un pecado. Y entonces dice, si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Obviamente, si una persona persiste en un pecado grave, si se ha hecho todo lo posible para tratar de razonar con esa persona, a hablar con esa persona, a persuadir a esa persona de ese pecado grave, entonces tristemente el último paso sería llevarlo a la iglesia. Y es un paso muy, muy doloroso. Pero el problema es que muchas veces, en vez de tratar un asunto que uno ve mal con la persona directamente, nos saltamos al último paso, ¿no? Empezamos a hablar acerca de esa persona. Empezamos a hablar a sus espaldas. Esa persona hizo esto. Yo creo que hizo esto por esta razón. Y ahí es donde se sueltan todos los pecados que tienen que ver con la lengua, ¿no? La calumnia, el chisme. Eh, no podemos hacer eso. Tenemos que hablar directamente con una persona para ver si podemos ayudar a una persona. Si es que hay una cosa grave que corregir y si es que nosotros mismos hemos examinado nuestras propias vidas. Después de todo, y este es el método de Jesús, después de todo, toda interacción que debemos tener con nuestro hermano, nuestra actitud que debemos tener hacia nuestro hermano, tiene que estar basado sobre el amor. Constantemente tenemos que probar nuestro corazón para ver si nuestras interacciones quizá no estén resaltando algún otro asunto como celos, como envidia, como el deseo de justificarte a ti mismo. Toda interacción tiene que ser por amor. Y toda palabra que salga de nuestra boca debe servir para elevar, para unir, para sanar. Es increíble cuánto poder tienen las palabras para ya sea sanar un corazón dolido o para matar. Y tenemos esa responsabilidad como cristianos de que podamos guardar nuestra lengua y que podamos tratarnos unos a los otros con una actitud de amor y que no caigamos en el error de juzgar a otras personas, porque no es algo que nos toca. Y pues gracias a Jesús, que a pesar de que nosotros somos hipócritas, de que nosotros somos pecadores, Cristo, aunque ve todos esos pecados, nos habla con amor. Nos da un ejemplo para seguir, que nos inspira, que nos ayuda y realmente nos exhorta para que podamos volver al camino que nos lleva a la armonía con Dios y a la armonía los unos con los otros. Vamos a pedir a Dios que Él nos pueda ayudar para que podamos eh, acatar estas palabras, estos principios y que nuestro trato con los demás siempre sirva como un bálsamo. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, porque amorosamente tú en tu palabra nos muestras la manera de hablar, de proceder, de pensar.
y te pedimos, Señor, que nos perdones por aquellas veces que hemos opinado, que hemos condenado, porque hayamos calumniado o dañado a alguien con nuestras palabras. Te pedimos, Señor, que podamos a corregir eso directamente con las personas a quienes hayamos lastimado o que nos hayan lastimado a nosotros. Y pedimos que tu Santo Espíritu siempre sea el que está en nuestra mente y en nuestra lengua y corazón para hablar con las mejores palabras. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para que podamos reflejar a Cristo, para que a través de nuestras palabras otros puedan detectar amor por ellos, que puedan entender que nosotros deseamos el bien de ellos. Y ayúdanos, Señor, a que podamos ser responsables con la manera de hablar. Te pedimos, Señor, por todas las peticiones que se han compartido, por las necesidades de tu iglesia, por los retos que enfrentamos, las luchas, y también ponemos en tus manos nuestros planes y nuestros deseos, nuestras metas para que tú puedas guiarnos y que podamos obtener lo mejor eh, en nuestro proceder. Bendice, Señor, a tu iglesia. Ayúdanos a sanar corazones. Padre, sana los corazones de las personas que quizá han sido lastimados al interactuar los unos con los otros y que podamos encontrar la unidad y el amor y que podamos elevar tu nombre porque estamos representándote a ti como iglesia. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el nombre dulce de Jesús. Amén. Muchas gracias y feliz noche. Saludos.